Buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos, como todos los miércoles. Realmente es emocionante para mí y para nuestro equipo poder hacer este trabajo para que Dios los bendiga, para que seamos edificados en su palabra. Y además este es el tiempo, este es el espacio que tenemos donde ustedes y yo nos podemos juntar, después seguramente de las labores del día, para estudiar un poco la palabra de Dios en nuestra culto o en nuestra reunión de estudio la Biblia y solo la Biblia. Los bendigo a todos. Sé que algunos han llegado de su trabajo, otros seguramente de estudiar y otros están en casa esperando. Y bueno, gracias por los comentarios y gracias por el apoyo de todos. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, no sin antes recordar que mañana jueves tenemos la reunión de Coinonía. Eso es muy importante. Coinonía es un tiempo especial donde nos juntamos para orar, para cantar, para estudiar la palabra, para divertirnos un poco, porque no es ni siquiera una reunión forzada, no, maluca, no. Es una reunión, es una expresión de alegría, de júbilo, de gratitud al Señor por lo que Él hace. Así que mañana sus líderes le van a llamar, usted conéctese. Para los que lo están haciendo en línea, que aún todavía lo estamos haciendo en línea, ya pronto seguramente vamos a abrir el espacio para que lo hagamos presencial. Entonces ahora usted tiene esta bonita oportunidad y de invitar a otros, a sus vecinos, a sus familiares, a los que viven en casa, para que juntos puedan orar y juntos puedan estudiar la palabra de Dios. No olviden que este domingo tenemos la Santa Cena. Santa Cena, primer domingo del mes de septiembre. Ya se nos acabó este año. Septiembre 5 es tiempo de Santa Cena. No olvide que allí nosotros tomamos también el mercado, que consiste en traer de lo mejor de nosotros, de nuestra casa, para apoyar el ministerio pastoral, para apoyar a la gente que lo necesita y para apoyar los ministerios de la iglesia. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, algunos traen un pequeño mercado, otros traen uno más grande, otros traen 3 libras de arroz, otros traen pastas, aceite, panela, y todo esto lo juntamos acá y lo distribuimos dentro de los ministerios de la iglesia y además apoyamos a las personas que tienen necesidades. Eso lo hacemos en la declaración de la palabra, que no solamente cantamos y aplaudimos y exaltamos al Señor, sino que sacrificamos un poco de lo nuestro para ayudar. Dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada Dios. No lo olviden entonces. Mañana jueves, coinonía, el día domingo, la Santa Cena y la ofrenda de sacrificio que llamamos nosotros. Ahora, no olvide que si usted no viene a la iglesia, porque no puede, porque usted es mayor, es un adulto, no puede venir solo, seguramente tiene dificultades en su casa, igual participe de la Santa Cena. Prepare un pedacito de pan o cómprese un pan y tenga lista la copa, una copa, si quiere haga jugo de uva y colóquelo allí o compre algo. En realidad no es tan importante la hechura del pan y del jugo como el simbolismo que eso representa. Lo importante es el momento en que el pastor toma el pan y lo levanta y lo presenta al Señor y santifica, igual cuando lo hace con la copa que tomamos. Así que usted, aun cuando no venga, en casa, usted tenga esta ceremonia que es tan importante. Es de las que el Señor dice claramente que hagamos esto hasta que Él venga, hasta que Él venga. De tal manera que esta es una buena oportunidad para que usted participe de la Santa Cena. Bien, vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia esta noche y quiero tratar de resolver una inquietud que mucha gente tiene. Porque generalmente hablamos de crecer espiritualmente y bueno, uno oye muchas cosas. Alguien me preguntó hace algún tiempo, pastor, yo estoy recién convertido y yo quiero crecer espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer? Otras personas, incluso con varios años en la iglesia, me han dicho, pastor, yo llevo varios años en la iglesia, pero no sé, yo no crezco, ¿cómo hago para crecer espiritualmente? Y hoy voy a sacar un tiempo, hemos tomado este tiempo, porque en algunas reuniones del miércoles yo resuelvo algunas inquietudes que me llegan,
Y hoy voy a tratar de enseñar o de compartir con ustedes todos, tanto las personas nuevas, porque tenemos muchas personas nuevas ahora en la iglesia, igualmente para las personas que aun cuando no son nuevas, que han venido por varios años o por mucho tiempo, describen su propia vida como estancada, como que no crecen, no saben cómo hacerlo. Pues hoy yo voy a tratar de explicar a la luz de la Biblia qué tenemos que hacer para crecer espiritualmente. Leamos segunda de Pedro, segunda epístola o segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Bueno, si usted no lo tiene, igual va a salir ahí en su televisor o en su teléfono o en su iPad, va a salir para que usted esté concentrado acá. Dice la palabra de Dios, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero observen la palabra de entrada. Antes bien, creced. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, nosotros hemos aprendido que la Biblia es la base del alimento espiritual. Eso es la Biblia, la base del alimento espiritual, porque de allí lo tomamos. Hemos aprendido también que la asistencia a los cultos es determinante para nuestro desarrollo como cristianos. Y otra cosa bien importante es la comunión cristiana, la relación entre unos y otros y orar los unos por los otros y estar juntos y animarnos. La Biblia habla de animarnos. Hemos dicho que tenemos que ejercitarnos espiritualmente. Y bueno, hemos ido enseñando esto. Hoy yo quiero compartir algunos consejos para crecer espiritualmente. Entonces, debo empezar diciendo que para crecer espiritualmente es necesario cultivar el hábito de la oración privada. Oiga, eso es importante. Cultivar el hábito de la oración privada. San Mateo capítulo 6, en el versículo 6, recuerdan ustedes seguramente ese pasaje de la Escritura, dice, mas tú, cuando ores, está el título que tiene este capítulo allí es Jesús y la oración. Y él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es que ustedes saben que para poder crecer, por ejemplo, en un deporte o crecer físicamente, necesariamente hay unas normas y hay unas leyes que son las leyes de la repetición. Esa ley de la repetición en el ejercicio físico, por ejemplo, por eso un adiestrador, digámoslo así, o personal, o un preparador personal en la parte física, hace que su alumno o con la persona que está guiando haga una serie de ejercicios dependiendo del lugar o del espacio que él quiere mejorar en el cuerpo de la persona. Por ejemplo, un fisiculturista, por decir alguna cosa. Entonces le hacen a algunos repetir, levantar pesas, muchas pesas, hacer flexiones de pecho o abdominales, o depende si lo que quiere es engrosar o fortalecer las piernas, eso depende mucho. Entonces, pero hay una ley de la repetición, un ejercicio que se repite y se repite. Es normal para nosotros escuchar, por ejemplo, en el ejército, una persona que dirige 50 sentadillas, 30 flexiones de pecho. Los que fueron al servicio militar deben saber mucho de eso. Yo no tuve ese privilegio de poder ir, pero saben, hay una ley de repetición permanente. Es además crear un hábito. Un jugador de fútbol es exactamente igual. Él tiene que prepararse físicamente, trotar, hacer ejercicio, hacer abdominales, fortalecer su cuerpo, porque si no, cualquiera que se estrelle lo va a mandar lejos. Y este es un ejercicio o este es un deporte de choque fuerte. Eso es muy importante. De ahí que cuando uno quiere crecer espiritualmente, también tiene que empezar a cultivar hábitos.
Esos hábitos son buenas costumbres, son incluso repeticiones de cosas que se hacen para ir fortaleciendo o creciendo en nuestra vida privada y, o en nuestra vida espiritual. Y aquí estoy diciendo que tenemos que aprender a cultivar la oración privada. Ahora, me llama la atención antes de hablar de la oración privada, y Angie me va a ayudar en el versículo 5, porque hay una oración que Dios rechaza. Usted dice, pero pastor, si yo lo único que he leído en la Biblia es que Dios no oye al pecador. Bueno, le voy a mostrar aquí por este versículo que hay una oración que Dios rechaza, que no acepta. Angie, ayúdeme con el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la oración que Dios rechaza? La de los hipócritas. Esa oración que hace la gente en voz alta para que la gente, los demás los escuchen, como dice el texto, para ser vistos, para ser aplaudidos y que la gente diga, ¡ay, cómo ora! ¡Qué lindo, qué tremendo! O para impresionar a los que oyen. Dios rechaza esa oración. Porque esa oración no tiene el fin último de la oración, que es que Dios lo oiga, sino que además las personas lo oigan y lo aplaudan seguramente. Y por eso el texto dice, de cierto que ellos ya tienen su propia recompensa. Aquí hay dos tipos de oración que ustedes y yo tenemos que aprender. Hay una oración que es pública y hay una oración que es privada. ¿Cuáles son las oraciones públicas? Las que se hacen generalmente para dirigir, la que hace el pastor, por ejemplo, cuando, o el líder de la iglesia, o la hace la persona encargada de dirigir el culto, que sale y saluda, hermanos, buenos días, Dios los bendiga, qué gusto que estén con nosotros, vamos a orar. Esa es una oración pública. Y donde él, si es el pastor o es el director del culto, dice, vamos a empezar este culto consagrándolo al Señor, vamos a orar por la familia, vamos a orar por los hogares, vamos a orar por los hijos. Y esa oración, hay un director desde allá, desde el altar, que habla en voz alta, que dirige. Esa es una oración pública, que todo el mundo escucha, que todo el mundo, o por lo menos los que están en el salón participan, o ustedes que nos ven a través de su televisor o a través de YouTube, usted nos escucha. Yo hago oraciones públicas, es decir, porque alcanzan a toda la gente que nos puede ver o que nos puede escuchar. Y generalmente esta oración pública pues la hace el pastor o la hace el líder o la hace el creyente, y busca primero hablar con Dios por una petición específica. Es decir, nos ponemos de acuerdo en la iglesia, se han dado cuenta cuando estamos en el culto, que yo le digo, bueno, hermano, vamos a orar por un enfermo, o vamos a orar por las peticiones. Yo le digo, extiendan sus manos hacia acá, y ustedes extienden las manos hacia la urna, hacia donde yo estoy, al altar, y ahí hay una oración pública. Todo el mundo está escuchando, todo el mundo está sabiendo por qué razón específica estamos orando. Cuando viene alguien a nuestra iglesia y dice, pastor, yo necesito que oren por mi familia, o alguien ahí mismo, pastor, mire, yo necesito oración por mi mamá que está enferma, grave, en el hospital, ahí hacemos una oración abierta, todo el mundo ora. Cuando el pastor dice, oremos por el país, acuérdese de lo que dice el profeta Jeremías, que tenemos que orar por nuestra ciudad, orar por nuestro país, por la paz de nuestra patria, porque cuando en nuestra ciudad hay paz, nosotros también tenemos paz. Cuando en nuestro país hay paz, pues tenemos paz todos nosotros. Entonces, esas son oraciones públicas. Hay otra oración pública, que es aquella que busca animar a otros y enseñar a orar. Entonces, muchas ocasiones, aquí hay una reunión que se hace conmigo los miércoles, en algunos miércoles, bueno, mientras podíamos hacerlo, que era orando con el pastor. Y yo me arrodillaba a orar en el altar y ustedes estaban allí y yo oraba 1 hora, pero en voz alta todo el tiempo. En voz alta todo el tiempo estaba orando. ¿Para qué? Para enseñar a orar. Y algunos me dicen, pastor, es que yo no soy capaz de orar media hora ni 1 hora como usted. Yo oro 2 o 3 minutos y ya no tengo nada más que decir. Entonces, ¿qué hago yo?
empiezo a orar, les doy un listadito, ellos empiezan a orar, vamos a orar por el país. Y ahí escribo, vamos a orar por la familia, vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por el mundo, vamos a orar por los misioneros. Y en voz alta para que la gente vaya aprendiendo a orar. Cuando estoy enseñando a orar, tengo que orar en voz alta, porque ¿cómo hago para enseñar a orar con la boca cerrada? No puedo. Y les enseño cómo se ora. Vamos a orar, vamos a pedir esto al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque si la oración no se hace en nombre del Señor Jesucristo y con acción de gracias, pues no tendrá respuesta. Ustedes lo saben. O incluso en muchas ocasiones, cuando hacemos cultos, vigilias, particularmente las vigilias, tenemos que orar en voz alta. ¿Por qué? Porque la gente se duerme. ¿Se imagina usted a las 3 de la mañana que usted no tiene una disciplina de oración y va y se arrodilla en una silla? Pues hermano, empieza con la cabeza así de frente y termina con la cabeza de lado, dormido, y pasando por un lado y está la gente ahí roncando. Entonces, ¿qué hace el director del culto de la vigilia? Orar en voz alta. Y muchas veces le digo, hermano, pónganse de pie, levante las manos, porque necesito activarlos. Pero eso es una oración pública. Y aquí el texto bíblico que hemos leído, San Mateo dice claramente, hablando el Señor, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, es decir, a tu habitación o al lugar de tu morada, en el lugar donde descansas. Dice, y cerrada la puerta, si tiene puerta, y si no, pues corra la cortina. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces observen, vamos ahora a revisar un poco lo que es la oración privada. Primero hablemos de la vida privada. ¿Qué es la vida privada? Es aquella que no está dedicada a lo público. Eso es vida privada, lo que no está dedicado a lo público. El presidente tiene una vida pública. Él tiene una vida privada y una vida pública. De la manera que él se comporta en público, debería comportarse en la vida privada. Porque así tiene que ser. Los pastores tenemos vida pública. Y de la misma manera que nos comportamos en la vida pública, debemos comportarnos en la vida privada. Porque nosotros tenemos esa vida así. La Biblia dice claramente para usted, hermano y hermana que me está escuchando, creyente en Cristo, que somos cartas abiertas, que todo el mundo tiene que leer. Ninguna persona puede, pues qué terrible sería eso. Ah, es que en el púlpito, allá en la iglesia es uno y aquí en la calle es otro. No, no señor, no es así. Como somos en la casa, debemos ser en la iglesia. Como somos en la calle, debemos ser en la iglesia. Es normal para mí escuchar jóvenes que dicen, no, pastor, es que usted conoce a mi mamá, pero en la iglesia. Usted la conociera en la casa. Y hay madres que me dicen igual, pastor, este joven ahí a un lado suyo y está en el equipo y todo lo que quiera, ese es uno en la iglesia, pero en la casa es otro. ¡Qué vergüenza siento yo! Si siento vergüenza yo, ¿cómo será el Señor? Usted con una doble moral, una doble vida. No, 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 no. La vida de un cristiano debe ser exactamente igual en la vida pública que en la vida privada. Pero estoy diciendo que la vida privada es aquella que no está sometida a lo público. Ese es un espacio personal. Es el espacio de cada uno. Es su intimidad que no se manifiesta a los demás. Entonces la oración privada, cuando el texto habla de la oración privada, es aquella donde en nuestra intimidad hablamos con Dios. Y los demás no tienen nada que saber, no tienen nada que oír, porque nosotros en esa oración entramos a nuestra habitación y cerramos nuestro cuarto y ahí oramos y ahí hablamos con Dios. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí le contamos a Dios nuestros secretos, ahí le contamos a Dios nuestras debilidades, ahí le contamos a Dios nuestros pecados. Ay, pastor, pero ¿para qué le cuenta uno a Dios sus pecados y sus debilidades si Él lo conoce todo? Pues lamento decirle que la Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se arrepiente y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, en mi vida privada yo estoy hablando con Dios, orando con Dios y diciendo, Señor, mira, yo esto no te lo podía decir en público porque no quiero que la gente se alarme o haga un escándalo o conozca mis debilidades las traigo a ti. Eso es la oración en la vida privada. ¿Cuáles son mis sueños y mis aspiraciones? Cuando está orando en público, ay Señor, mira el deseo que yo tengo de tener una casa. Ah, ya todo el mundo sabe. Y entonces, ay hermana, que usted quiere una casa, ahí la voy orando.
Mire, ahí venden una y usted sin plata. Y cada uno empieza a decir, no, usted eso en privado con el Señor. Señor, yo deseo que tú hagas un cambio en mi hijo, en mi hija. Mira que mi hijo está dedicado a la droga, al alcohol. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber que su hijo está dedicado a eso? Su oración privada con Dios. Usted tiene una debilidad en su cuerpo, en su mente, no sé, usted tiene una lucha, una confusión de sus caminos y de identidad sexual, lo que sea. Usted puede orar en privado y decirle, Señor, aquí está, yo reconozco que no estoy haciendo bien, te ruego que tú me ayudes. Eso se llama oración privada. ¿Qué es lo bonito que el texto dice? Que el Señor que le oye en el privado, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿dónde? En público. Ah, cómo es hermoso para uno de pastor cuando llega alguien, pastor, tengo un testimonio para dar. Yo venía orando hacía tiempo, yo deposité mi petición en la urna, pastor, y solamente Dios lo sabía. Y mire lo que ha pasado, Dios me ha respondido. Ah, eso es maravilloso. Dios respondiendo y cumpliendo lo que el texto dice. Entonces, cuando usted cultiva el hábito de la oración privada, usted tiene encuentros con Dios, tiene encuentros con el Señor. Muchas personas que han querido ser bautizadas con el poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas, han sido bautizadas ahí en la intimidad. Dios las ha tocado, Dios se ha manifestado de una manera preciosa en ellos. Dios se encarga de responder en público. Ahora, ¿hay ejemplos de oraciones privadas, pastor? Claro. Déjenme, les menciono solamente una para que, y la más importante definitivamente, que es la oración del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 26, cuando el Señor va a orar a Getsemaní, que va con sus discípulos? Observen bien, porque Angie nos va a leer eso ahora, observen bien que el Señor va con sus discípulos, va con algunos de ellos, porque dice que tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y entonces se los llevó a orar. Pero llegó un momento en que les dijo, quédense aquí orando, porque yo voy más allá. Iba al privado con Dios, con su Padre. A ver, Angie, ayúdenos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Miren esto. Les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Pero observe que el texto dice que había una gran tristeza. Dice, versículo 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué era lo que Jesús o el Señor Jesús tenía que decirle al Padre que no podían escuchar Pedro y los hijos de Zebedeo? Era su relación privada con el Padre. Era algo que estaba en él. Que seguramente si lo hubieran escuchado sus discípulos, es un pensamiento mío, hubiera debilitado su fe o los hubiera puesto, quién sabe, a dudar. Entonces, más bien, él que manejaba una relación privada con su Padre, le dice, quedaos aquí, velad, y yo voy más adelante. Vamos a leer el 39 y 40 allí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y miren, el versículo 42, Angie, dice que otra vez fue y oró. A ver. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Observen eso. Entonces, les dijo esto y no se quedó allí. Dice, se fue. Se fue. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús nos da una muestra a nosotros de la oración privada. Por eso cuando San Mateo en el capítulo 6 habla de esto, el Señor Jesús conocía la vida privada, la oración privada en su relación con Dios. ¿Qué es entonces lo que hay que aprender a hacer? Tener oración privada. No le baste a usted con la oración que se hace en la iglesia.
No, es que ya oramos en la iglesia, el pastor oró muy rico, oramos con él media hora. Eso es oración pública. Cuando vaya a su casa, por la noche antes de acostarse, arrodíllese o de pie o acostado si quieres, ese no es ningún problema. Pero hable privadamente con Dios, cuéntele su intimidad, cuente su dolor. Todos tenemos cosas que nos aquejan, tenemos seguramente dolores internos, hay sentimientos que están ahí, que uno quisiera arrancar y a veces no puede. Hable a Dios con toda tranquilidad. Esa es la mejor manera de crecer espiritualmente, contarle a Él, abrirle el corazón y decir, Señor, tengo miedo, Señor, tengo dudas acerca de esto, Señor, no sé qué va a pasar, no sé cuál será mi futuro, pero vengo a ti, tu palabra dice, Señor, que lo que yo ore en secreto contigo, tú me lo responderás en público. Y les puedo asegurar que si usted cumple ese primer precepto, usted va a crecer tremendamente, va a crecer espiritualmente, porque usted va a empezar a tener intimidad con Dios. Amén. Segundo asunto. Segundo asunto que es muy importante. Si la primera es cultivar el hábito de la oración, indudablemente que el segundo es cultivar el hábito de la lectura de la palabra de Dios. La lectura diaria, cotidiana de la Biblia. Vamos a verles, les leo un versículo que está en San Juan, capítulo 5, versículo 39, acerca de lo que el Señor Jesús dice acerca de mirar la palabra. Dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es buscar, es escarbar, es querer saber, es conocer, es tener hambre por saber de Él. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si algo necesitamos nosotros para crecer espiritualmente es tener un buen testimonio de aquel a quien nosotros oramos en privado. Y ese testimonio está claramente demarcado en la Biblia, escudriñando la palabra de Dios. ¿A cuántos la palabra de Dios ha sido aliento, fuerza, vigor? ¿A cuántos Dios nos ha hablado en un solo versículo? ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia cansados, cargados, sin nada, sin ganas de nada, solamente de morirnos y de repente nos encontramos con que el pastor abre la Biblia y empieza a predicar y empezamos a sentir que Dios nos está hablando y nos quebrantamos unas veces y lloramos, otras veces aplaudimos, otras veces gritamos aleluya, gloria a Dios, Dios hablándonos a través de su palabra. Pero es que tenemos que crear ese hábito cotidiano. Y esto no es nuevo, Desde el Antiguo Testamento, en la tradición judía, esto formaba parte de la enseñanza judía a los niños. Deuteronomio capítulo 6, ¿se acuerdan? Deuteronomio capítulo 6 del versículo 6 al 9, es muy largo, pero vamos a leer esos tres solamente para que vean desde el Antiguo Testamento la orden de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acuérdense ustedes que en este tiempo todavía no existían los libros. Pues uno ahora lee la Biblia. Uno ahora en el teléfono, pues ahí tiene la aplicación y abre la Biblia y lee los textos que quiere. Era muy fácil. Pero todavía no existía este sagrado libro escrito como está. La tradición era oral. La historia de Israel era oral. Por esa razón el texto habla de hablarás a tus hijos estando en el campo, en la casa, a la hora del almuerzo y a la hora de acostarse. Pero esto era escudriñar, era contar la historia de lo que Dios había hecho. Y ya de hecho cuando se habla en San Juan, ya se habla de escudriñar. Y ya existían textos escritos. Y ahora con mayor razón nosotros tenemos este sagrado libro que nos permite leer y escudriñarlo. Y viene acompañado de concordancia, viene acompañado de comentarios. A ver, esta es una Biblia, Santa Biblia letra grande, Reina Valera 60, pero tengo
30, yo creo que 20, 30 Biblias. La Biblia del pastor, la Biblia de estudio inductivo, de estudio deductivo, versión de las Américas, nueva versión internacional. Tengo Dios habla hoy. Cantidades. Cuando yo quiero ver un texto y quiero escudriñar, veo que dice Reina de Valera 1960 o 1900, y voy a 1965 y luego me oriento a ver Dios habla hoy qué dice, o la Biblia para las Américas también la leo y empiezo a escudriñar y a ver dónde está lo que el Señor quería decir, y eso se formó un hábito en mí. Yo decía en la reunión pasada, el miércoles pasado, que yo a los 10 años ya había leído 3 o 4 veces la Biblia. Y amo profundamente leer la Biblia. Yo no puedo pasar un día sin leer la Biblia. Es más, les digo una cosa como tan personal. Hay ocasiones que el cansancio de viajar o de atender personas que a veces se desgastan, llego a la casa y me quedo dormido y me despierto 11, 12 de la noche a leer la Biblia. Porque siento que si no he leído la Biblia, no estoy bien, no estoy bien. Es como si no hubiera comido, si no durmiera bien. Me levanto, leo la Biblia, oro y vuelvo otra vez. Tengo un hábito de leer la Biblia. Y eso es la segunda cosa que usted debe hacer si es un creyente nuevo. Si apenas está llegando al cristianismo o a la iglesia. Esto, crea un hábito de leer la palabra de Dios y que Dios lea. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, una persona que no lee la Biblia, Dios no le habla. Y no olviden ustedes lo que dice el texto ahí, lo leímos. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. El salmista David, por ejemplo, por decir algo, por mencionar algo de la Biblia, el salmista David en el Salmo 119, 105, ¿qué dice? A ver, Anchi. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuche, para David la palabra de Dios era una lámpara, era una lumbrera. Y ahí hay una diferencia entre la lámpara y la lumbrera. Una lámpara que enfoca, una lumbrera que esparce luz para todo lo que está alrededor. Eso era la palabra de Dios para David. Y él habla en muchas expresiones, dice, amo tu palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Son muchas las referencias bíblicas que yo podría mencionarles de cómo la palabra de Dios se vuelve tan, pero tan importante y debe volverse tan importante para nosotros los cristianos. Cuando Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo, a mí me llama mucho la atención que San Pablo hable acerca también de esto. Dice claramente él en la segunda epístola, por allá finalizando, dice, a ver, dice, trae cuando vengas a ver. Habla, aquí está. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La Sagrada Escritura, la lectura de la Biblia lo hace a uno sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y él dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que si ustedes y yo mantenemos este hábito de la lectura de la palabra, vamos a crecer. Vamos a crecer porque no podemos olvidar lo que dice la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17, mire, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que lo que hace la palabra de Dios es hacer que crezcamos en fe. Fortalece y acrecienta nuestra fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice que viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y ya nosotros sabemos que la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos me preguntan, pastor, yo estoy nuevo y entonces ¿por dónde? ¿Cómo debo leer?
Y algunos empiezan leyendo el Apocalipsis. Ay, imagínese usted, si es difícil el Apocalipsis para nosotros que hemos estudiado, que nos hemos preparado, que llevamos tanto tiempo. No, si usted es una persona nueva, empiece leyendo los evangelios. Usted sabe que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Pero empiece leyendo el evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque el evangelio de San Juan es más fácil de digerir, su lenguaje, la expresión de San Juan es dulce, es fácil de entender. Ahora, si usted quiere combinar esto, lea el evangelio de San Juan y lea el libro de los Salmos. El libro de los Salmos inspira demasiado, enseña mucho. Salmos maravillosos. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ustedes lo saben. El Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo 91, el Salmo 46. Bueno, hay muchos salmos. El Salmo 1. Lea un poco el libro del Génesis como para que sepa el desarrollo de la creación y todo lo que pasó al principio. Eso es. Pero si usted empieza leyendo el Apocalipsis, o empieza leyendo el libro de Números, ay, o el libro de Levítico, usted no va a entender, usted se va a volver loco porque eso debe tener un contexto explicativo. Y no está ahí. O si está, necesita saber cómo estudiarlo. Le recomiendo entonces, lea San Juan, empiece leyendo San Juan y vincúlese a la iglesia, al discipulado. 2 cosas importantes llevamos para crecer espiritualmente. La primera, la oración privada. La segunda, crear un hábito permanente y diario de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a la tercera, porque ya Rosa me sacó el cartel por allá. Tercero, cultivar la confianza en Dios. Es muy, pero muy importante. 2 cosas llevamos, la oración privada y la lectura o el hábito de la palabra de Dios. Pero hay otra cosa que se requiere, es cultivar la confianza en el Señor. Cuando Pablo escribe a los filipenses, en una condición especial, dice, Filipenses capítulo 4, versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno le busca el contexto a este texto, descubre que las circunstancias que Pablo estaba viviendo eran complicadas, eran difíciles, que había escasez económica, que estaban atravesando la nación por un momento muy difícil. Y los hermanos de Filipo se encargaron de tomar ofrendas para enviarle, para ayudarle. Y lo habían ofrecido permanentemente eso, pero no se les había dado. Y él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, pendientes de mí, o está diciendo Pablo de mí que les llevé el evangelio, o de mí que soy el pastor. Porque es que de veras hay creyentes a veces que se olvidan de sus pastores. Acabo de tener una información de la iglesia en Codazzi, la pastora que está allí me llama esta semana en la noche y me dice, pastor, literalmente estamos aguantando hambre. Se nos ha enfrentado un problema porque alguien llegó a la iglesia, ¿saben por qué? Para decir que las mujeres no tenían por qué ministrar en el púlpito. El esposo se murió, el hermano se murió y la hermana quedó al frente de la iglesia, la responsabilidad, pero apareció alguien para decir que ella no tenía por qué pastorear, que ella no tenía por qué tal, y se llevó, creo que quedaron 15 personas en la iglesia, una iglesia que tenía 100 personas. Hicieron un daño terrible, el Señor les va a tener eso en cuenta. Y no es, allí tenía a su hijo y tiene a su yerno asistiéndole como pastores, como hombres, predicando, enseñando, tocando. Pero vino alguien para dañar, porque es que para dañar son terribles. Y entonces la situación emocional de ella está muy mal, su situación económica, el que una sierva de Dios ya me llamen para decirme, pastor, no tengo ni siquiera comida en mi casa. Oh, qué terrible es eso, terrible. Pero en este caso Pablo está diciendo, gracias por acordarse de mí como ministro, como pastor, y yo quiero agradecer aquí a hermanos que me llaman, pastor, yo quiero almorzar con usted, quiero tomarme un café, quiero que vamos a tal lugar, e incluso invitan a mi familia. Gracias por ese cuidado que tienen de nosotros. Gracias al Señor por ustedes. Y Pablo les dice aquí, no, yo no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, es decir, sé tener escasez y abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado.
así para estar saciado como para tener hambre. Decimos nosotros en palabras nuestras, para estar llenos o para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuándo uno puede decir eso? Cuando uno tiene puesta plenamente su confianza en Dios. Y para crecer en la confianza con Dios se requiere, varias cosas se requieren. La primera cosa que se requiere es conocerlo. Es conocerlo. Y para conocer a una persona hay que empezar pues con una relación, con una vivencia con él. Es poder hablarle. Por eso nosotros generalmente hacemos un llamado a la gente a aceptar a Cristo en su corazón. Y lo que más invitamos es a tener una relación con el Señor. A abrirle la oportunidad de conocerlo. Tener una vivencia con Él. Así claro es. Pero usted para conocer a alguien, pues, o alguien se lo presenta, o no necesariamente. Yo cuando quiero hablar con alguien, con mucho gusto, mi nombre es Jorge Trejos, Dios le bendiga, o, yo estoy en esta tarea y hablo. Y nuestro equipo de evangelización de misiones, ellos saben, ahora deben estarse acordando la fórmula. Buenos días, mi nombre es Pedro Martínez, vengo a la Iglesia Cristiana Misionera del Sol, traigo un mensaje para usted. Esa es una forma de ingresar a la evangelización. Y en este caso, el texto dice, estoy diciendo que hay que conocerlo, hay que presentarnos a Él, hay que tener una vivencia con Él, es poder hablar con Él. Miren lo que dice la Biblia, el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Angie, ayúdenos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera cosa que tiene que hacer alguien que quiere conocer a Dios es creer que le hay. Si no cree que hay, ¿qué va a conocer? No va a conocer absolutamente nada. El texto dice eso. Es un acto de fe. Es creer que Él existe, que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, entre más conocemos a Dios, más lo amamos. Y dígame usted si esa no es su propia experiencia. He escuchado a muchas personas que han llegado a Cristo o han llegado a la iglesia después de que han arrastrado una cadena de pecado enorme por años y por años. Y me han dicho, pastor, si yo hubiera conocido al Señor 20 años atrás, 30 años atrás, yo no hubiera cometido tantos errores. Y yo les digo, seguramente Dios se manifestó a ustedes, pero ustedes cerraron la puerta para poder conocerle. Pero sin embargo, gracias a Dios, porque tuvo misericordia y ustedes ahora ya pueden conocerlo. Y todos ellos me han dicho siempre, entre más conozco a Dios, más lo amo. Así es. Porque es como tener una relación con amigos o con personas. La segunda cosa, aparte de conocerlo para cultivar la confianza en Dios, aparte de conocerlo, lo que hay que hacer es fomentar una amistad con Él. Como digo, como en la relación de las personas. ¿Dónde crece la confianza? Pues en la base de la amistad. ¿Cómo hace una persona para casarse con alguien si no la conoce? Pues es una locura. Bueno, como hacen ahora por internet, en línea, y miren el fracaso total de ese tipo de relaciones. Para poder casarse con alguien, primero somos amigos. Alguien nos presentó, nos presentamos o nos encontramos o tuvimos un accidente, nos chocamos, ay, yo le recogí el cuaderno que se le cayó y ahí empezamos a hablar y todo esto va naciendo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Es fomentando la relación. Es una relación de amistad. Entonces eso va creciendo, creciendo y entre más se conoce, más se confía en esa persona. Se genera un compañerismo. ¿Cuándo se genera? Cuando se comparte con esa persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, hermano. Hola, mi amigo. ¿Cómo van las cosas? Y ahí va creciendo una relación. Todo matrimonio nace con siendo amigos. Ya. ¿Y termina cómo? Compartiendo la vida. Así de sencillo es. La amistad que se fomenta hace que tengamos un lugar especial para la persona con la que nos relacionamos. Asimismo es con Dios. Tenemos que fomentar una relación con Él. ¿Y cómo fomentamos una relación con Él? Pues primero lo conocemos. Y ya lo hemos venido mencionando, hablando con Él a través de la oración. Hablando con Él a través de la oración privada. Sí.
Porque yo me acuerdo cuando tenía mi novia, yo buscaba, estaba con todos mis amigos, pero luego yo le iba sacando para un ladito y yo quería salir a pasear con ella, pero era con ella, no con la tía, la abuelita, la mamá y toda la familia. No, señor. Siempre se fomenta una relación personal y en esa relación personal se fortalecen los lazos y terminamos casados. Así es la amistad con Dios. La amistad con Dios nos genera confianza. ¿Y cuándo se genera confianza? Cuando se crece en la oración. Cuando uno valora o aprecia a una persona, ¿qué es lo que más hace? Se trata de comunicar con él. Oye, hacía tiempo que no hablamos. Yo tengo personas a las que llamo, están en otro país, están en Colombia, y llamo, mantengo una relación, una comunicación permanente con ellos. Eso es la mejor manera de tener comunicación con Dios, es la oración. Y ustedes saben que orar, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Esto me hace que genere confianza. Esto me genera confianza. Y el generarme confianza, entonces me permite crecer en esa amistad, crecer y ver a Dios de la manera que tengo que verlo. Bien, se me acabó el tiempo. Hemos aplicado 3, el próximo miércoles voy a compartir otras 4 más. Pero quiero dejarle bien claro estas 3 cosas. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ten vida privada con Dios en oración. Segundo, escudriña su palabra, lee su palabra, porque a través de su palabra Él te habla. Tú le hablas a Él orando. Él te habla a través de su palabra. Y tercero, cultiva la confianza. ¿Y cómo se cultiva la confianza? Teniendo comunión, comunicación permanente con Él. Esto hará que puedas decir como San Pablo dijo claramente a los filipenses: sé tener abundancia, sé tener escasez. Sí, sé que es vivir en situaciones difíciles y sé también que es estar pleno de gozo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que nos garantiza a nosotros la amistad con Dios, la confianza que tenemos en Él. Entonces, ¿eso qué hace? Que la adversidad, que la dificultad, que la necesidad para nosotros no sea sino un paso en la vida, porque sabemos y confiamos que Dios está presente en lo que estamos haciendo. Los bendigo a todos esta noche. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Nos veremos el domingo en la Santa Cena. Acuérdense que le enviamos el link para que usted ese link lo multiplique y se lo envíe a su familia y a sus amigos. Eso es muy importante. Oremos. Démosle gracias a Dios. Nos vemos el domingo y el próximo miércoles a las 7 de la noche. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús por tu amor y misericordia. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias por enseñarnos a crecer. Tomamos la decisión de tener una vida privada de oración, un hábito permanente de escudriñar tu palabra, Señor, y queremos crecer en la confianza y en la amistad que tenemos contigo, porque esto nos dará el valor para enfrentar la adversidad, sabiendo que no estamos solos, sino que confiamos en ti, y confiar en ti es mejor que confiar en un ejército completo. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Que descansen, que tengan una feliz noche. Y bueno, nos seguiremos viendo.